¿Qué reacciones se tienen en este momento? Ya estás listo, querido Marco. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Magda? Perdón aquí con las dificultades técnicas, pero ya listo. La tecnología nunca tiene palabra de honor, no te preocupes, Marco. Oye, para empezar, le recuerdo a nuestra audiencia, Marco Fernández es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y hoy nos acompaña para poder platicar acerca de los asuntos educativos. Pero antes de entrar de lleno al tema, Marco, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué piensas de este nuevo nombramiento? Pues hay quienes dicen que no tiene las suficientes cartas credenciales como para poder llegar y ocupar la Secretaría de Educación. Estamos hablando de Leticia Ramírez. Pues mira, creo que por un lado el nombramiento es consistente con el estilo del presidente, donde a toda costa lo primero para él es la lealtad, que conozca al personaje en el gabinete antes que la capacidad. Si nosotros observamos... Sí, Marco, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchas? Yo te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas? Bueno. Bueno. Sí, yo estoy aquí escuchando perfectamente. Ok. Te decía, Magda, o sea, el nombramiento es un nombramiento consistente con el estilo del presidente respecto a privilegiar a alguien con lealtad política antes que realmente con las capacidades para asumir un cargo en el gabinete. Si nosotros vemos los últimos 22 años de la hoy o de la que va a ser la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, pues en su carrera no está algo destacable en materia educativa. Esto que habla el presidente de que fue maestra y incluso gente de la CENTE y del CENTE en la sección 9, pues eso fue en los años 80, en la parte de los primeros de los 90. Pero en términos de la emergencia educativa que enfrenta el país, de la que hemos hecho una amplia descripción en este espacio, pues yo no veo que cuente con los elementos realmente para enfrentar esa crisis. Bueno, pero aquí vale la pena preguntar entonces, Marcos, si también Delfina contaba con todos estos elementos, ¿no? En un principio, cuando se nombró a Delfina Gómez, se tenía mucha expectativa y había también, pues se decía que muy probablemente iba a desarrollar un mejor papel, ¿no? Al frente de la Secretaría de Educación, porque provenía directamente del magisterio, porque sabía de qué se trataba y tú y yo en muchas ocasiones lo hemos comentado, ¿no? Me decías, bueno, hasta este momento y después de la crisis que también tuvimos encima por la pandemia de COVID-19, no se ha visto realmente que se tenga un plan claro sobre qué rumbo va a tomar México en materia educativa. Es que me parece justo, Magda, que si algo tuvimos que haber aprendido con el nombramiento de Delfina Gómez, es que este argumento de que porque fue maestra, con eso vamos a tener grandes resultados al frente de la SEP, pues tendremos que tomarlo con un grano enorme de sal, porque pues de poco se observó la supuesta experiencia de Delfina Gómez como maestra en acciones concretas para enfrentar la crisis educativa que tiene el sistema derivado pues de 2 años de clases a la distancia. Eso no se vio por ningún lado. No hay estrategia para recuperar a los miles de jóvenes que han abandonado lamentablemente las aulas. No hay estrategia para poder tener una medición de los aprendizajes no alcanzados y rutas diferenciadas para su recuperación en los diferentes grados escolares. No hay una propuesta específica para capacitar a los docentes y atender emocionalmente a los alumnos, que eso está teniendo impacto negativo en el aprendizaje. El problema, por ejemplo, de los docentes de inglés o los facilitadores de la prepa en línea o de los docentes de las denominadas universidades Benito Juárez, todos ellos con problemas de despidos o de salarios no pagados, no se resolvieron con Delfina Gómez. Entonces, ¿qué tenemos que esperar de esta nueva secretaria cuando, con toda franqueza, a la luz de lo que dijo hoy el presidente en la rueda de prensa, pues es evidente que la educación o no la conoce o no le importa, o las dos? Porque el presidente se atrevió a decir que los logros de Delfina habían sido enormes y que con esos logros el país no había tenido rezagos educativos. Y cualquiera que tenga contacto con un aula en este país sabe que eso es completamente falso.
Claro que bueno, además en alguna ocasión tú y yo conversábamos, ¿no? De por sí ya veníamos con un problema serio en materia educativa, en materia de rezago, y bueno, ahora con la pandemia se terminó agudizando. Yo te preguntaría entonces, a partir de este momento y haciendo un corte de caja en este punto, ¿hacia dónde vamos, Marco? Pues mira, me gustaría tener mejores noticias para la audiencia, pero yo observo 2 años de estar navegando con la inercia. Eso sí, mañana presentarán con bombo y platillo estos denominados nuevos planes de estudio profundamente ideologizados, pero que con eso no se va a resolver los aprendizajes que no alcanzaron las chicas, los chicos estos 2 años de clases a la distancia. Con eso no se resuelve. 367,000 jóvenes hoy ya no están en la media superior, o con 200,000 jóvenes que terminaron la secundaria no pasaron precisamente a seguir sus estudios en la media superior. Entonces, ¿qué va a pasar? Por un lado van a estar enfatizando esta parte ideológica de los nuevos planes de estudio, pero en medidas concretas respecto a los problemas sustantivos que está enfrentando el sistema educativo no van a aparecer. Y lo que queda es, para los estados que nos están escuchando, que las autoridades educativas sí tomen en sus manos la responsabilidad de sus sistemas educativos. No pueden seguir esperando lo que no va a llegar del centro. Del centro no va a llegar una propuesta, por ejemplo, para tutorías o acompañamiento docente, para que los chicos que abandonaron se sientan con las herramientas de decir, ok, voy a hacer todo el esfuerzo para regresar. No va a haber focalización de becas, por supuesto que no, porque las becas se están dando bajo una lógica clientelar, no una lógica educativa. Entonces, ante esa realidad, que es la realidad que tenemos y que va a ser la que opere de aquí al resto del sexenio, la gran pregunta es, ¿qué van a hacer los gobiernos de los estados para poder enfrentar estos problemas? Híjole, me quedo con esta última parte que nos comentas, Marco, y que me queda muy claro, ¿no? A ver, si de pronto la federación no está actuando realmente como debiera, como se tendría que hacer para poder mejorar el rumbo educativo, pues la chamba le queda a los estados. Ojalá y que verdaderamente a ellos sí les importa entonces la educación, y ojalá y que sí se centren los esfuerzos en un tema tan delicado como lo es la educación, que muchos de los problemas que estamos teniendo y en México también derivan de esa falta de educación en el país. Gracias, querido Marco, como siempre es un gusto conversar contigo. Más rapidísimo, Magda. Hay estados que ya lo están haciendo, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León. Ojalá se multipliquen, porque en serio, si se quedan esperando a la señal del centro, se van a quedar sentados. Por supuesto. Totalmente. Gracias, querido Marco. Te mando un abrazo enorme. Gracias, como siempre. Muy buena tarde.